El pasado es un fantasma que nunca desaparece, una sombra que se alarga con el tiempo y se aferra a quienes intentan huir de él. En la literatura y el cine, este dilema ha sido explorado innumerables veces. En Blade Runner, Deckard no puede escapar de la cuestión de su propia humanidad. Si les damos un pasado, creamos una historia para sus emociones y en consecuencia los controlamos mejor. Recuerdos. Habla sobre la memoria. En Casablanca, Rick Blaine está atrapado entre lo que perdió y lo que aún podría recuperar. Entiendo bien cómo te sientes. ¿Entiendes cómo me siento? ¿Cuántos días fueron? No conté los días. Yo sí. Cada uno de ellos. Pero recuerdo el último. La idea de que nuestros recuerdos y decisiones pasadas nos persiguen es un tema recurrente en el cine noir, en el western crepuscular y en las historias existencialistas, donde el destino parece ya escrito. Es aquí donde Cowboy Bebop entra en escena, fusionando estos géneros y llevándonos a un futuro donde las estrellas y el espacio infinito no son suficientes para escapar del peso del ayer. Cada personaje carga con su historia como una cadena invisible que los arrastra de vuelta a lo que alguna vez fueron. Es por eso que he decidido que ya no tendré lágrimas por el pasado. ¿Podemos alguna vez liberarnos del peso del pasado? Solo miraré al frente, al futuro y a la vida que todos tenemos por delante. Esa es la confianza, es el destino que todos tenemos escrito. No me engañas. Sé que estás pensando en irte, pero te dispararé antes de que... El espacio es infinito, pero los recuerdos no tienen escapatoria. En Cowboy Bebop, seguimos a un grupo de cazarrecompensas errantes que, a primera vista, parecen vivir al margen de la sociedad, siempre en busca de su próxima presa. Sin embargo, lo que realmente los persigue no son criminales ni fortunas, sino sus propios pasados. Cada uno de ellos es una sombra de lo que alguna vez fue. Una historia inacabada que sigue escribiéndose con cada decisión que toman. ¿Es posible realmente huir del pasado o estamos destinados a ser sus prisioneros para siempre? A donde voy es el camino de la muerte. Y ese camino solo lo puedo recorrer yo. Spike es un personaje atrapado entre dos tiempos, el presente y un pasado que no lo deja en paz. Su historia con el sindicato, Julia y Vicious lo mantiene en un estado de limbo, como si nunca hubiera salido realmente de aquel mundo violento. En este sentido, recuerda a Michael Corleone en El Padrino. Aunque intenta vivir una nueva vida, su pasado lo reclama con violencia, y cada intento de alejarse solo lo acerca más a su destino fatal. Mike, ¿por qué no acudiste a nosotros? ¿De qué hablas? De que papá puede mover influencias para librarte del servicio. No lo solicité. No pedí no hacerlo, no deseo evitarlo. Oye, ¿qué sucede contigo? Vamos, déjalo en paz. Por favor, quieto. ¡Torpe! ¡Quieto! Tony. Teslo, suéltame. Spike repite que ya está muerto, y en cierto modo, lo está. Su vida es un eco de su pasado, y todo lo que hace parece llevarlo inevitablemente a un desenlace escrito desde el principio. En el cine, un personaje que comparte el dilema de Spike es Maximus en Gladiador, un hombre que lo tenía todo y lo perdió en un instante, perseguido por el dolor de su pasado y la traición que lo condenó. A pesar de sus intentos por encontrar un nuevo propósito, su historia sigue marcada por la búsqueda de venganza y la imposibilidad de recuperar lo perdido. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré. En la literatura encontramos un paralelismo con Heathcliff en Cumbres Borrascosas, un personaje que vive obsesionado con su pasado y con el amor perdido de Catherine. Como Spike, Heathcliff nunca logra liberarse de la sombra de lo que fue, y su vida entera está determinada por un destino que él mismo ayuda a construir. Ambos personajes muestran cómo el pasado puede convertirse en una prisión de la que es imposible escapar.
Desde la psicología, Carl Jung hablaba del complejo de destino, la tendencia de algunas personas a repetir patrones inconscientes que los llevan a situaciones similares una y otra vez. Spike encarna este concepto. Aunque tiene oportunidades de cambiar su vida, siempre regresa al mismo camino autodestructivo, como si estuviera condenado a cumplir un ciclo inevitable. Este patrón también ha sido analizado en el cine por críticos como Roger Ebert, quien señalaba que los personajes trágicos muchas veces se definen no por sus acciones, sino por su incapacidad de cambiar su naturaleza. En este sentido, Spike no es solo un hombre atrapado por su pasado, sino alguien que se ha convertido en el reflejo de su propia tragedia, un espíritu que sigue danzando con los fantasmas de lo que fue. Spike, al igual que Heathcliff y muchos otros personajes trágicos, nos demuestra que vivir en el pasado es una condena autoimpuesta. Su insistencia en aferrarse a los recuerdos de Julia y a su antiguo conflicto con Vicious no solo lo impide avanzar, sino que lo arrastra a un desenlace inevitable. Spike nunca busca una verdadera redención, sino un cierre que solo puede encontrarse en el fin mismo. Su historia nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cuántas veces nos convertimos en esclavos de nuestra propia historia sin atrevernos a escribir un nuevo capítulo? Es por este ojo que sé lo que estás pensando y sé que no me dispararás. Esa soy yo. No puedo recordar esa época. ¿En verdad soy yo? Faye Valentine es el ejemplo perfecto de una persona sin pasado y, paradójicamente, sin futuro. Su historia recuerda a la de Leonard en Memento, quien también reconstruye su identidad con piezas sueltas de una vida que ya no le pertenece. Hace falta un sistema para poder vivir así. Aprendes a confiar en lo que escribes. Se vuelve parte importante de tu vida. Si tienes alguna información que sea vital, escríbela en tu cuerpo. Una forma permanente de recordarte algo. Al despertar del criosueño, Faye no recuerda quién es ni de dónde viene, lo que la obliga a construir una nueva identidad basada en la supervivencia. Cuando finalmente descubre su origen, se da cuenta de que ya no encaja en ese mundo, que el pasado no es un refugio, sino una ilusión perdida. Su dilema también se puede comparar con el de Jay Gatsby en El Gran Gatsby, quien pasó su vida tratando de recuperar un pasado idealizado solo para darse cuenta de que el tiempo nunca retrocede. La tragedia de Faye es que no tiene un hogar al cual volver. Desde la psicología, Sigmund Freud hablaba de la compulsión a la repetición, la tendencia de algunos individuos a recrear experiencias traumáticas en un intento inconsciente de resolverlas. Faye es un claro ejemplo de este fenómeno. Al no tener recuerdos de su pasado, se aferra a una identidad de cinismo y autosuficiencia, pero al recuperar su historia, no logra encajar en ella. Este mismo patrón ha sido analizado por la crítica cultural Susan Sontag, quien en sus ensayos sobre la memoria y el trauma argumenta que, a veces, el pasado no nos ofrece respuestas, sino solo más preguntas. La tragedia de Faye no es solo haber perdido su identidad, sino descubrir que, incluso al recuperarla, sigue estando perdida. Faye representa el vacío existencial de alguien que busca reconstruirse sin tener cimientos sobre los cuales apoyarse. Su historia nos muestra que, en ocasiones, recordar no significa encontrar un propósito, sino solo darnos cuenta de que el tiempo ha seguido adelante sin nosotros. Como muchos personajes trágicos de la literatura y el cine, ella es un reflejo de la nostalgia convertida en carga, una prueba de que, a veces, lo más doloroso no es olvidar, sino recordar demasiado tarde. ¿En verdad soy yo? Sé que voy a ser grande cuando sea tú, pero no me gustaría olvidar los días en que soy yo. Por eso te envío este video, para que recuerdes quién soy yo. Estoy pensando en lo que me dijiste. Creo que los secretos que hemos guardado todo este tiempo nos pueden llevar a nuestra propia tumba, a una muerte temprana, porque no vemos que tenemos amigos en quienes confiar. Jet Black es el único de la tripulación que parece haber hecho las paces con su pasado, pero en realidad sigue atado a él.
Su experiencia como exoficial de la policía del sistema intersolar y la traición de su pareja lo marcaron profundamente. Es un hombre de principios, como Jean Valjean en Los Miserables, quien intenta dejar atrás su pasado criminal, pero siempre se encuentra con el juicio de la sociedad y su propia culpa. Jet cree en la justicia y en el honor, pero su visión del mundo ha sido distorsionada por su pasado. Su dilema también resuena con el personaje de William Mooney en Los Imperdonables, un ex asesino que trata de vivir una vida tranquila, pero que es obligado a enfrentar su pasado una última vez. Así es. Maté mujeres y niños. Maté casi todo lo que camina o se arrastra. Y vine a matarte, Bill. Jet representa a aquellos que intentan olvidar, pero cuyos recuerdos siguen apareciendo como advertencias de lo que una vez fueron. Desde la psicología, Erich Fromm hablaba en El miedo a la libertad sobre cómo algunas personas prefieren la seguridad del pasado antes que la incertidumbre del presente. Jet encarna esta idea. Aunque intenta aferrarse a su nueva vida como cazarrecompensas, sigue volviendo a su pasado como oficial de la policía intersolar, buscando en su antiguo código moral la estabilidad que ya no encuentra en su vida actual. Jet Black es un reflejo de la lucha entre el deseo de estabilidad y la imposibilidad de borrar el pasado. Su constante regreso a los recuerdos de su antigua vida demuestra que, aunque intentemos aferrarnos a nuevas identidades, la historia que llevamos con nosotros siempre nos define, incluso cuando tratamos de ignorarla. Es el problema de los hombres. Tenemos mucho fuego en nuestro espíritu y poca lluvia del corazón. Cada quien llama a su montaña de forma diferente. Pero así pensamos los hombres. Eso es solo una forma de ser. A diferencia de los demás, Ed es libre, no está atada al pasado y por eso mismo es la única que puede marcharse sin mirar atrás. Su despedida de la tripulación es un reflejo de su naturaleza. Ella nunca perteneció a ese mundo de adultos cargados de nostalgia y arrepentimiento. En cierto sentido, Ed es como Huckleberry Finn, un espíritu libre que rechaza las cadenas de la sociedad y el peso de la historia personal. También podemos compararla con Christopher McCandless, el protagonista de Into the Wild, quien abandona la civilización en busca de una vida sin ataduras, aunque con un destino mucho más trágico. Muchos sienten que no merecen ser amados. Se retiran en silencio a espacios vacíos, intentando apartarse del pasado. ¡Cuánta intuición! ¡Cielos! Ed, al igual que estos personajes, vive en el presente, sin preocuparse por las heridas del pasado ni por las incertidumbres del futuro. En la literatura, personajes como Peter Pan también encarnan esta idea de la infancia como un estado de libertad absoluta, en contraste con la adultez llena de responsabilidades y arrepentimientos. Ed representa lo que los demás han perdido, la capacidad de vivir sin el peso del ayer. Desde la filosofía, Jean-Jacques Rousseau argumentaba en El Emilio que la infancia es el estado más puro de libertad, sin las restricciones impuestas por la sociedad. Ed encarna esta idea, moviéndose sin preocupaciones ni ataduras, en contraste con los demás personajes que se ven atrapados por sus recuerdos y responsabilidades. Por otro lado, la psicóloga Alice Miller en El drama del niño dotado habla sobre cómo la adultez muchas veces es una lucha entre la autenticidad infantil y la necesidad de adaptarse a un mundo estructurado. Ed, en ese sentido, se mantiene fiel a sí misma, sin ser moldeada por el peso de las expectativas externas. Al final, su partida no es trágica, sino natural. Mientras Spike, Faye y Jet están atrapados en los ecos de su pasado, Ed simplemente sigue adelante, demostrando que quizás la única forma real de escapar del pasado es nunca aferrarse a él en primer lugar. Irse a otro lugar. Tú te debes quedar aquí. Ese es el lugar de Ed. Yo lo recordaré. El pasado define a los personajes de Cowboy Bebop, pero más que eso, los atrapa en un ciclo del que no pueden escapar. Cada uno de ellos intenta avanzar,
pero las sombras de lo que fueron los persiguen, moldeando sus decisiones y su destino. La serie nos muestra que el pasado no es solo un recuerdo, sino una fuerza viva que nos da forma y nos limita. Algunos, como Spike, lo enfrentan con resignación, otros, como Faye, buscan respuestas en él, mientras que Jet trata de encontrar equilibrio entre lo que fue y lo que quiere ser. Ed, en contraste, es la única que realmente se libera, dejando atrás no solo su historia, sino la necesidad de aferrarse a ella. En última instancia, Cowboy Bebop nos pregunta si podemos realmente dejar el pasado atrás o si, al final, solo nos queda aprender a vivir con él. Tengo que partir porque es hora de despertar. Spike, yo pensaba lo mismo. Pero, ¿qué no ves que tienes mucho que seguir haciendo aquí? ¿Qué opinas tú? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos, hasta la próxima. Un equipo que no se debe separar. ¡Nos necesitamos! ¡No te vayas!